Y es un gran amigo al cual quiero presentar, que es el periodista Jorge Alejandro Medellín. Él tiene 33 años ejerciendo esta profesión, escribe sobre temas de militarismo, seguridad, tráfico de armas y narcotráfico. Actualmente escribe para los portales Estado Mayor y Campo Marte MX. Es corresponsal en México para el portal de la revista defensa.com, que se edita en España. Colabora en la revista Proceso, colabora en los portales periodísticos MX, La Silla Rota, Animal Político y Newsweek en español. Ha escrito en las revistas Milenio Semanal, Expansión CNN, Manufactura, Contralínea, Quehacer Político, en el suplemento Bucareli 8 del Universal, en el periódico El Universal, en el suplemento Enfoque del periódico Reforma y otros medios. Pertenece al colectivo de análisis para la seguridad con Democracia CACEDE y es un gran amigo mío que les platicaremos varias anécdotas el día de hoy. Mi querido Jorge, te saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Saludos a todo el público. Al contrario, gracias a ti por aceptarla. Ya te he invitado muchas veces, nada más que siempre andas muy ocupado, hombre. Y me gustaría empezar un poquito con el tema que vamos a platicar, porque esto nos va a ir llevando a otros muchos temas. La realidad es que la gente debería de ver los agarrones que luego nos damos tú y yo en el chat que tenemos por ahí, porque tenemos nuestras visiones muy claras, ¿no? Y siempre debatimos con respeto y damos nuestro punto de vista, pero yo les decía que ni Televisa, ni TV Azteca, ni nadie tiene los niveles de discusión que nosotros organizamos en ese chat. Entonces, me encantaría que empecemos, mi querido Jorge, con ¿qué opinas de que la Guardia Nacional pudiese pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional? Bueno, mira, es un tema sumamente controvertido, muy delicado y que va a seguir dando para mucho, porque, bueno, este es un anuncio que hizo hace unas semanas el presidente López Obrador de algo que él espera concretar para el 2022, si logra el apoyo necesario en el Congreso. Ya no es mayoría morena, entonces va a tener que pactar, va a tener que buscar salidas de todo tipo, desde las legislativas hasta las de tipo constitucional, para tratar de insertar a la Guardia Nacional en la estructura de la Sedena y ver cómo le hace, cómo le va a hacer, qué tiene pensado, cuál sería el proyecto para convertir a un cuerpo policíaco civil, según se nos dijo, en una instancia de tipo militar. La Guardia Nacional como tal no va a poder seguir siendo Guardia Nacional si entra a la Sedena. Van a tener que inventar, van a tener que rehacer, van a tener que cambiar muchísimas cosas para poder darle certidumbre, para poder darle cuerpo a esta instancia de seguridad, porque como tal, el primer reto es cómo la vas a cambiar, cómo vas a meterla a la Sedena como cuerpo especial, como uno de los cuerpos especiales de donde justamente surgió la Guardia Nacional. Si haces esto, automáticamente, técnicamente, y tú que eres jurista especializado en esto, la Guardia Nacional tendría que desaparecer como tal. Ya no habría Guardia Nacional. Si la insertas en alguno de los cuerpos especiales de la Sedena, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tendríamos? ¿A qué estaríamos enfrentando? Y por otra parte, visto desde afuera, la Guardia Nacional es el cuerpo policíaco federal que exige la Constitución, que exige la administración pública, con el que debamos de contar. Si no vamos a tener Guardia Nacional porque se va a insertar en la Sedena, ¿qué vamos a ofrecerle a la ciudadanía? No podemos estar sin un cuerpo policíaco a nivel federal. Entonces, va a ser muy importante, muy interesante saber qué es lo que planea, qué es lo que tiene por ahí proyectado y cómo se las va a ingeniar el gobierno federal para llevar a este cuerpo, que es necesario, un cuerpo como la Guardia Nacional, ojo, es necesario y es importante su presencia, pero bien hechas las cosas, pero con una estructura y un marco jurídico y una dinámica coherente, sólida y que no obedezca de repente a improvisaciones o incluso como se ha explicado mucho, a ocurrencias para responder a una coyuntura determinada. En este caso, la coyuntura yo la veo por dos partes, César. Número uno, la estrategia de seguridad no está funcionando. Hay más de 85,000 homicidios dolosos en el país. Y número dos, el cuerpo jurídico, la estructura que envolvía, con la que surgió la Guardia Nacional,
falló desde el principio, no se ha cumplido con lo que se nos prometió y ahora el presidente, el gobierno van a tener que resolver 2 y 3 problemas al mismo tiempo para darnos una Guardia Nacional que siga funcionando, pero bien, y que sobre todo se conecte, se coordine con cuerpos de policía estatal para realmente ahora sí comenzar a funcionar y comenzar a responder y tratar de tranquilizar y de bajar la violencia en el país. Esto es lo que yo visualizo en una primera instancia sobre lo que habría detrás de la llegada de la Guardia Nacional a la Sedena. Fíjate, mi querido Jorge, lo que pasa es que yo realmente no le veo que tenga tanto problema en cuestiones legales, porque al ser la Guardia Nacional un órgano administrativo desconcentrado, que en este momento pertenece a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, en ese mismo carácter podría formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional sin ser un órgano militar. O sea, legalmente ahí puede haber una salida. 2, en la misma Constitución menciona la Guardia Nacional. Si bien es cierto, y no nos hagamos tontos, pues más bien menciona esa Guardia Nacional en la Constitución de 1824, ¿no? Pero ya que estamos chicaneando, por así decirlo, pues lo podríamos retomar un poco. La misma ley de la función pública federal también menciona que dentro de las atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, también haciendo referencia a esa Constitución del 24, tendría que ser la Secretaría de la Defensa Nacional quien se encargara de administrar al personal de la Guardia Nacional. Pero siendo muy realistas, yo no veo que la problemática vaya por ahí. Yo veo la problemática más en el sentido, porque créeme que el rediseño jurídico se podría dar. Si bien es cierto, Morena no tiene mayoría absoluta, la realidad es que tampoco lo tenía en la primera mitad del sexenio, y que lo que terminó haciendo, para que la gente no nos hagamos bolas, fue los cambios que hubo a la Constitución fue con el apoyo del PRI. El PRI votó a favor de que se llevaran a cambio estos cambios. Creo que el presidente fue muy hábil y chamaqueó a los legisladores, porque desde el principio quedó más que claro en el artículo 7, si la memoria no me falla, de los transitorios de la ley de la Guardia Nacional. Ahí se menciona que por lo menos todo lo que faltaba del sexenio, ¿no?, que eran los famosos 5 años, la Fuerza Armada Permanente del Ejército y de la Armada iban a formar parte como coadyuvantes directos de esta Guardia Nacional. Pero el tema más importante es lo que tú comentas, cómo vamos a coordinarnos con las policías estatales y municipales, porque si bien es cierto, estamos hablando de poco más de 85,000 homicidios dolosos que hay en el país, recordamos también que el homicidio es un delito del fuero común. No podemos achacar todos esos delitos forzosamente al crimen organizado. Hemos platicado tú y yo, que incluso dentro del gremio militar y dentro de lo que es el Ejército y la Armada de México, no les gusta la frase de abrazos y no balazos, pero también entienden, ¿no?, que los costos que ha tenido que seguir pagando el Ejército por lo que pasó en el 68, por lo que pasó en Tlatlaya, por diferentes sucesos en donde se han visto involucrados, pero pues están pegando al grado de que la Marina ahora pues tiene a estos poco más de 30 elementos navales que están acusados y presos en la prisión militar del campo número 1 por homicidio y desaparición forzada en el estado de Tamaulipas, y que mientras no existe una sentencia no podemos decir que sean culpables, pero por lo menos están procesados. Creo que el reto más importante es ese, y es el más importante, ¿por qué? Porque la realidad es que yo no veo una buena coordinación con los gobiernos estatales, porque como ha pasado últimamente en el país, se ha politizado el tema. Los gobiernos estatales y municipales, en lugar de hacer frente a la obligación que tienen, lo que han hecho es aventarle la bolita a la federación, y la federación lo que ha hecho es decir, no es ámbito de nuestra competencia. Y en ese juego de es tu culpa, no es tu culpa, pues quienes están afectados es la población civil, que es la que sufre todos los días el ver que la delincuencia organizada sigue creciendo, por lo menos a los niveles de violencia que tiene. No sé tú qué opinas en ese sentido. Entonces, ya en la especificidad del asunto jurídico, sí habría que ver con mucha cautela esto que mencionas, ¿no? La posibilidad, los huecos, la forma de ir corrigiendo jurídicamente el manejo de la Guardia Nacional, su pase a la estructura de la Sedena. Pero el asunto va todavía más de fondo, tiene mucho más cola, pues, como se le dice. Y tiene que ver
está relacionado con lo que comentabas de la coordinación con policías estatales, tiene que ver con lo que hasta el momento es de manera innegable el fracaso o las enormes fallas de la estrategia, cualquiera que sea, de combate a la delincuencia. Es una instancia que, ya lo dijimos al principio, más de 86,000 homicidios dolosos, miles de desaparecidos, incremento en feminicidios, en fin, una serie, el tráfico de armas que no cesa, que es incesante, lo acabamos de ver hace unos días con esto que nos reveló Cuarto Oscuro, las armas que está luciendo y que sigue luciendo y paseando de aquí para allá el cártel de Jalisco Nueva Generación en Michoacán. En fin, estos aspectos, estos detalles que se esperaba fueran corregidos desde el inicio o atacados desde el inicio de la administración, no están siendo atacados, no hay resultados, las armas fluyen de aquí para allá, por ejemplo, y esta dinámica lo que hace es nutrir y elevar el poder de fuego y la presencia, por lo menos, no sé si el poder de fuego, pero sí la presencia del cártel de Jalisco y de otras organizaciones que se mueven en varios puntos del país. ¿A qué voy? El asunto es que la coordinación, en efecto, es uno de los aspectos mucho más acuciantes en este momento. No existe tal coordinación entre la Guardia Nacional y las policías estatales, no hay la suficiente confianza, no hay resultados concretos. Tú ves el despliegue, que también es cuestionable en las zonas de la Guardia Nacional, y no corresponde necesariamente a las zonas de mayor influencia, de mayor dinámica violenta del país, porque esta misma dinámica es muy cambiante. Pero bueno, volviendo a este punto que mencionábamos al principio, para que esto dé resultado, debe haber en efecto una coordinación. El primer punto que debe de tratarse, entre o no entre la Guardia Nacional a la Sedena, es justamente esto, es reconstruir esta dinámica del gobierno, llevarla a una coordinación con las policías estatales y municipales, pero sobre todo, César, también es urgente necesario para evitar estas suspicacias en cuanto a lo que mencionabas de los casos de excesos y abusos por parte de no solo de la Guardia Nacional, sino de las Fuerzas Armadas en general. Es importante que haya transparencia y rendición de cuentas, y no existe ni en la Sedena, ni en la Marina, ni en la Guardia Nacional. Este es un punto que se manejó desde el principio, si lo recordamos, que muchas de las cuestiones, o casi todas relacionadas con la Guardia Nacional, iban a permanecer bajo resguardo porque no tienen por qué ser conocidas por la opinión pública, y esto no ha variado. Entonces es otro de los puntos que necesitamos que se corrija, quede o no quede la Guardia Nacional en la estructura de la Sedena, porque si no va a ser historia sin fin, tratar de saber qué es lo que se está haciendo, qué es lo que ocurre. Mientras no se rindan cuentas de manera clara y precisa, vamos a estar exactamente en lo mismo, incluso aunque se corrigieran los errores de origen de la Guardia Nacional.